Bien. Seguimos entonces con el siguiente punto eh, que tenemos en agenda, que es la técnica de presentación de los dibujos e impresión. En AutoCAD uno puede imprimir utilizando los llamados marcos de presentación o layouts que él trae aquí abajo. La idea en principio es la siguiente. El dibujante AutoCAD dibuja todo un proyecto, todas las partes de un proyecto en la pestaña que se llama modelo. Y luego debe crear un marco de presentación por cada plano que se va a imprimir. Entonces, todas estas que están aquí, lo que se llama layout, son para crear esas presentaciones que luego van a configurar un plano distinto cada una. ¿Y eso qué significa? Bueno, que cuando uno hace un proyecto, ya sea mecánico o de arquitectura, normalmente el proyecto no lo imprime todo en un mismo plano, sino que el proyecto se va subdividiendo en diferentes planos. Es decir, por ejemplo, en el caso de arquitectura, habrá un plano de electricidad, habrá un plano de aguas blancas o aguas potables, un plano de aguas servidas, habrá un plano de lo que es la planta, o sea, toda la distribución de planta, y así hay diferentes planos. En el caso, por ejemplo, nosotros que estamos dibujando dibujo mecánico o industrial, también pasa lo mismo. Nosotros montamos todo un proyecto de lo que se llama un ensamble, que sería una pieza, sí, una pieza compuesta por otras piezas, se llama un ensamble. Y luego tenemos que despiezar todo eso, tenemos que separar las partes que lo componen y dibujar cada una por separado. Entonces, todo ese trabajo lo hacemos en modelo, pero al momento de imprimir tenemos que separar cada una. Es decir, se imprime, por ejemplo, una pieza, supongamos que tiene tornillos, que tiene una pieza principal, etcétera, pues tenemos que imprimir un plano con la pieza principal, un plano con los tornillos, un plano con las piezas secundarias, etcétera. Entonces, todo eso se va haciendo o se va distribuyendo acá en donde se ve estos controles, estas pestañas. AutoCAD siempre coloca dos. Cuando uno abre el archivo, él siempre coloca dos de muestra, pero esas dos que él trae a nosotros no nos van a servir. Así que nosotros vamos a aprender a crear una propia. Y eso lo vamos a hacer a través de este botón que se llama, el botón nuevo, dice New Layout, o nueva presentación. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Presionamos el clic derecho allí y nos vamos a meter por la opción que dice desde plantilla, acá la segunda, no la primera, sino la segunda, la que dice Front Template. Y allí entramos y vamos a ver que nos aparece esto. Si el AutoCAD está bien configurado, debe aparecer una ventana similar a la que les estoy mostrando. Y acá hay un folder que se llama Chipsets y allí nos vamos a meter. Y como pueden ver, aparece una lista de, como pueden ver aquí, son formatos ya predefinidos para presentación de planos. Entonces, tenemos varios. Tenemos el Architectural Imperial, tenemos el Architectural Metric y así todos. Estos son para arquitectura, por supuesto, estos son para ingeniería civil y estos son para mecánica industrial. Así que nosotros vamos a utilizar estos que están aquí, el Manufacturing Metric, porque vamos a trabajar en sistema métrico internacional. Entonces nos vamos a meter aquí, clic, le damos a abrir y va a aparecer esta ventana a la cual le vamos a dar OK, así, sin mucho pensar. Y eso nos va a llevar a que aparezca acá abajo, como pueden ver, una nueva pestaña que se llama ISO A3 Title Block, que como ese nombre no nos dice mucho, vamos a cambiarlo. Entonces voy a hacer un clic allí encima del nombre Title Block, ahí, y cuando se coloca en modo de modificación, le voy a colocar allí brazo mecánico, ¿no? Que sería el nombre de nuestro trabajo. Y entonces ya yo sé que cuando yo presione esa pestaña, voy a tener el plano del brazo mecánico.
Si tuviese que crear otros planos, pues haría el procedimiento exactamente igual y todos ellos me irían apareciendo uno al lado del otro aquí abajo. Este es el plano, fíjense que ya tiene todo el formato listo, ya nada más de utilizarlo. E incluso tiene su cajetín de rotulación acá, preparado para rellenar. Entonces yo voy a hacer un ejemplo único para que vean cómo se rellena, pero ustedes pueden rellenar el resto en el trabajo que van a entregar, rellenan el resto de las características del pie de plano o cajetín de rotulación. Entonces, ¿qué hago? Hago un clic sobre él cuando me responde que está en edición, le doy clic derecho y me voy a la opción que se llama propiedades. Y entonces en la opción propiedades me aparece el ya conocido panel de propiedades que lo hemos utilizado varias veces. Y acá entonces me voy a la zona que se llama atributos. Atributos, aquí donde está esto, yo voy a ir cambiando el contenido del cajetín de rotulación. Voy a cambiar uno solo, por ejemplo, este que está acá. Voy a cambiar, se llama chat name, creo que es esta. Vamos a ver, entonces hacemos clic aquí, borro y le voy a colocar aquí brazo mecánico. Brazo mecánico. Ok. Creo que lo tomo. A ver, ahí está. Brazo mecánico. Y entonces ya le escribí el nombre el nombre de la lámina, que es lo que me está pidiendo. También las láminas por lo general llevan un número de identificación. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, esta es la lámina A1, voy a ponerlo en mayúscula, A1, y aquí le doy un serial, ¿no? Por ejemplo, C1. Entonces, bueno, ese es como un control y observen que aquí está el número de la lámina abajo. Y así puedo rellenar todos los demás. Basta hacer un clic en cada uno e ir rellenando el que yo vaya necesitando y de esa manera pues ustedes colocarán su nombre, la fecha, la escala en que está dibujado, etcétera, etcétera. Eso con respecto a cómo rellenar el cajetín de rotulación. Ahora vamos a aprender cómo colocar el dibujo en la lámina. Okay. Para colocar el dibujo en la lámina hay que evitar la tentación de copiar y pegar, porque, bueno, es una tentación muy natural del ser humano a que ve esto y dice, bueno, aquí lo más conveniente es copiar esto y pegarlo aquí. Pero no debe hacerse de esa manera, esa sería una forma incorrecta de hacerlo. La forma correcta es utilizando un comando que no hemos visto hasta ahora y que ustedes deberían agregar en su lista de comandos que hemos visto, que se llama viewport. En español se llama ventana. ¿Ok? Viewports. Nos va a aparecer esta ventana que están viendo acá. Cuando aparezca esta ventana le vamos a dar aquí la opción single, le vamos a dar OK y luego cuando yo le doy esas opciones me va a permitir realizar un rectángulo, o sea, yo puedo hacer un clic arriba, un clic abajo y observo que de esa forma aparece el dibujo ya hecho en la pantalla o en la lámina. Ahí lo tengo ya listo. Sin embargo, todavía, aunque parezca que está todo perfecto, hay algunos puntos que hay que resaltar acá antes de decir que está terminado. El primero es el siguiente. El dibujo aparece con un tamaño cualquiera. Puede ser que les aparezca más grande, más chico, de cualquier tamaño. Porque él lo que hace realmente es que hace una especie de copiado en fondo del dibujo. Es decir, yo lo que estoy haciendo aquí al crear este recuadro es como que abrir el espacio modelo que tengo acá dentro de la lámina. Entonces, si yo, por ejemplo, le hago doble clic al centro, yo estoy trabajando ahora como si estuviera trabajando en el espacio modelo, pero dentro de la lámina, con un doble clic en el medio. En cambio, si yo hago un doble clic afuera del recuadro, aquí, por ejemplo, en esta zona, doble clic, estoy saliéndome otra vez a nivel de la lámina. Entonces, estoy trabajando como en dos niveles. Un nivel de papel, que sería la lámina, y un nivel del espacio modelo, que estaría como atrás. Entonces, ¿cómo me cambio de un nivel a otro? Con doble clic. Doble clic acá, me meto en el espacio modelo, que está como abajo, y
doble clic afuera, salgo del espacio de modelo y salto otra vez a la lámina. Cuando estoy en la lámina, si yo hago un zoom o utilizo la manito, el comando pan, que ya conocemos, vemos que puedo manipular la lámina a gusto, ampliarla, reducirla, etc. Pero si estoy dentro del modelo, al yo hacer zoom o al utilizar el comando pan, lo que estoy moviendo es la figura dentro del recuadro. Entonces tengo que tener cuidado con eso, ¿no? Este borde negro que ven aquí, este borde negro indica que el visor, a esto se le llama un visor, está activo, y cuando está activo estoy en el espacio modelo. Para desactivar el visor, le doy doble clic afuera del visor. Entonces de esa manera obtengo lo que ya quiero. Bien, un punto adicional que tenemos que considerar al momento de imprimir es la escala de impresión. La escala de impresión es importante porque cuando uno imprime el trabajo en papel, alguien puede querer medir ese dibujo con un escalímetro y entonces tiene que coincidir la escala. Entonces, ¿cómo hacemos la escala? Porque esté a escala. Pues, el procedimiento a escala es el siguiente. Le tenemos que dar doble clic al centro para que se active el visor y después nos vamos a ir a este botón que está aquí abajo, que es el botón de escala, este que está aquí. Tiene esta forma, un cuadrito grande y uno pequeño. Y aquí le vamos a dar la escala que nosotros queramos. Incluso la podemos crear aquí donde dice Custom. Ahí podemos crear nuestras propias escalas. Pero yo no voy a crear escala en este momento, sino simplemente voy a aplicar una de estas. En este caso, el dibujo cabe dentro de la lámina en escala 1 a 1. Así que yo voy a escoger escala 1 a 1. Y como pueden ver, el dibujo se amplió un poco. Al ampliarse significa que ya yo tengo la escala correcta. Ahora bien, ¿qué está pasando cuando yo hago la escala? Cuando yo hago la escala, lo que estoy haciendo es un zoom controlado por el computador. O sea, AutoCAD está controlando el zoom de manera que se ajuste exactamente al tamaño. Por lo que, si yo en este momento muevo la ruedita del mouse, el scroll del mouse, voy a dañar en la escala porque voy a cambiar el zoom. Entonces, muy pendiente del siguiente detalle. Apenas ustedes hagan la escala, apenas hagan esto, presionen este botón que está aquí, que se llama bloquear la escala. Cuando este candadito está cerrado, la escala está bloqueada y eso significa que ya, por más zoom que ustedes hagan, no van a poder mover la escala. Si quisieran moverla, porque a lo mejor les piden que las cambien, pues tienen que ir otra vez al candadito, desbloquearlo, cambiar la escala y volver a bloquearlo. Muy importante ese detalle. Ok, bien, ya terminé de poner la escala, está en escala 1 a 1, le doy doble clic afuera para salir del modo modelo y ahora observo que hay unos números tapados aquí. Quisiera ampliar un poco esto para que se vea mejor. Entonces simplemente hago clic sobre el borde del visor y lo amplío según la necesidad. O sea, amplío aquí, amplío aquí, amplío aquí y ya ahora el dibujo se ve completo. El Escape ya terminó el proceso de presentación. Muy bien. Hasta ahora todo muy bien. ¿Qué falta? Falta pulir un poco el trabajo para que quede perfecto. Entonces, para que quede perfecto, falta que nosotros podamos quitar este borde del visor, porque ese borde del visor no se ve muy bien allí. Da una imagen como que no está terminado el dibujo. Entonces, hay que quitar ese visor. Otra vez, no hay que irse por la tentación de borrarlo, porque si lo borramos, borramos también el dibujo interno. Entonces, no es borrarlo a la solución. ¿Cuál es la solución? La solución es otra vez aquello que vimos en el video pasado, usar capas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a crear una capa nueva que se llame visores. Visores. Así. Eso es una capa que generalmente la crea uno en todos los proyectos que hace. ¿Y para qué me sirve? Bueno, en esa capa visores, yo puedo apagar la capa y desaparezco entonces ese recuadro. ¿Y cómo se hace? Bueno, lo primero que tengo que hacer una vez creada la capa es cerrar esto, que ya no lo necesito. También voy a cerrar el panel de propiedades. Y ahora voy a pasar el visor
haciéndole clic, como ya habíamos aprendido en el video anterior, lo voy a pasar a la capa de visores. Y una vez que lo paso a la capa de visores, ahora apago el foquito de visores. Y como pueden ver, el visor desapareció de la vista. Entonces ya tengo listo el dibujo, ahora sí, terminado a escala, está bloqueada la escala, está lleno el cajetín de rotulación y está listo para impresión. Ahí, en este caso ya podemos decir, terminamos la lámina 4. ¿Okay? Nos toca ahora imprimir. Muy bien. El proceso de impresión se hace cuando lo tenemos aquí en la lámina ya listo para imprimir. Lo único que tenemos que hacer es ir a la pestaña, darle clic derecho y nos vamos a ir a la opción de impresión. Se llama plot en inglés. En español dice trazar. ¿Ok? Aquí me da unas instrucciones. Yo le voy a decir que la última opción que dice que continuar para imprimir en una hoja simple, porque él me da opciones de imprimir en bloque. Pero yo no quiero imprimir en bloque, quiero imprimir una hoja simple. Así que me voy para acá y me va a aparecer siempre esta ventana. Esta es la ventana de impresión de AutoCAD. Todo el tiempo es la misma. Aquí tengo que seguir algunas instrucciones importantes para imprimir. Hay como que un orden que se debe respetar para la impresión. De configuración, quiero decir, un orden de configuración. Entonces, lo primero que tenemos que configurar es dónde vamos a imprimir. Mi recomendación es siempre imprimir aquí, en DWG to PDF. Esta opción. ¿Por qué? Porque esta opción nos manda la impresión a un PDF y allí nos permite visualizar si nosotros cometimos algún error, si la impresión salió mal, cualquier cosa. Y luego de ese PDF lo llevamos entonces a una impresora para imprimirlo. Esa es mi recomendación en todos los casos de impresión. Primer punto. Segundo punto. Segundo punto tiene que ver con el tamaño de la lámina. En AutoCAD se puede imprimir en muchísimos tamaños, como ven acá. Hay una cantidad bastante grande de tamaño y algunos están en milímetros y otros están en pulgadas. Como pueden ver aquí, hay milímetros y pulgadas. Nosotros vamos a imprimir en este caso en un tamaño A3. En dibujo técnico hay una nomenclatura para los tamaños de papel y son con letras y números. Existe el A0, A1, A2, A3, A4 y así. Entonces nosotros vamos a imprimir en el A3. El A3 tiene 297 milímetros por 420 milímetros. Ese es el tamaño de la hoja. Es una hoja estándar a nivel mundial. Cuando ustedes le digan tamaño A3, no importa en qué país estén, ya todo el mundo sabe que esa hoja es de 297 milímetros por 420 milímetros. Muy bien. Ese es el tamaño que vamos a imprimir. Ya está dicho. Y ahora acá debe decir layout, lo cual está correcto. Aquí debe decir escala 1 a 1. ¿Qué significa escala 1 a 1? Que vamos a imprimir en la misma escala, o sea, en el mismo tamaño de la hoja. O sea, que la hoja no va a ser más chica ni más grande que lo que dice aquí. Eso es lo que significa este 1 a 1. Si yo quisiera reducir el tamaño de la hoja, pues tendría que cambiar la escala, pero eso no es mi caso. Yo quiero que imprima en el tamaño que lo tengo aquí seleccionado. Muy bien. Hay otras opciones acá, como por ejemplo escoger el tipo de color. Por lo general, cuando los dibujos tienen colores, es mejor imprimir en monocromo, opción monocromo, para que todo salga en blanco y negro, porque la impresión a color en AutoCAD genera unos acabados muy claros y entonces el dibujo no se ve bien. ¿Sí? Entonces, lo mejor es que esté acá en monocromo. Es posible que esta parte de la lámina, de la hoja esta de la ventana no aparezca. En ese caso, presionen aquí para que aparezca esta parte de la impresión. Entonces, monocromo ya sabemos es un solo color. Y calidad, pues podemos poner la que quieran, máximo de esto depende, pues, pero yo la voy a dejar en normal. Y acá le decimos cómo queremos la hoja. Portrait es alargada y landscape es acostada. Se dice, el término correcto es apaisada. Apaisada. Pero en este caso, como ustedes ven en el dibujo, la lámina está acostada, está apaisada, así que yo la voy a dejar como está.
Y aquí, ¿qué me queda hacer? Bueno, ya tengo toda la configuración lista. Es importante revisar que todo esté en orden y le damos preview para visualizar cómo va a quedar la impresión en PDF. Muy bien, allí se ve el dibujo. Estoy observando que hay una parte que como que no aparece. Se ve el borde exterior. Eso significa que tengo que retornar. Cierro aquí, retorno y verifico qué está pasando. Puede ser que tenga alguna línea que esté bloqueada. Entonces vamos a revisar que las líneas estén correctas. Para eso le doy un doble clic aquí y verifico las líneas. Está todo bien. Bien. En un caso como este, como está todo en orden y veo que las capas están encendidas, etcétera, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a cambiar esto a color negro. ¿No? El borde, bueno, acá, perdón, la capa, aquí la capa, contorno, que es la que no estoy viendo ahora mismo, la voy a cambiar a color negro, porque hay veces que hay colores que no se imprimen bien. Así que voy a cambiar la capa a color negro, lo cual significa que mi dibujo ahora va a estar, el borde va a estar en color negro y voy a volver a imprimir, doble clic afuera para que salga del visor y ahora voy a volver a imprimir. Acá, otra vez plot, otra vez aquí, reviso, ya todo esto lo voy a hacer rápido, normal, monocromo, cala, está todo en orden, preview, vamos a ver, bueno, no quiso ser un poco, bueno, entonces en ese caso lo voy a devolver aquí a normal, acá y vamos a probar de nuevo. Bueno, no está saliendo, debe haber algún detalle que haya olvidado por allí. De todas formas voy a terminar la impresión de esta manera para no alargar mucho, pero en su máquina debe salir bien, no debería haber ningún problema con la impresión, debería salir correctamente. En la versión estudiantil de AutoCAD, que es la que ustedes están haciendo, aparecen estos textos que ustedes ven alrededor, dice Produced by an Autodesk Student Version. Bueno, eso es la única característica que tiene la versión estudiantil con respecto a la versión general, que cuando imprime coloca esto en pantalla. Bueno, ahí pues no podemos hacer nada, es una característica del AutoCAD. Para efectos de este curso no hay problema con eso, ustedes pueden presentar su lámina con esa. Para efectos de una cuestión ya más formal, para un trabajo y algo así, es probable que pudieran tener algún inconveniente, pero bueno, siempre hay maneras de solucionar. Ok, presionan el botón de la impresora que estaba aquí arriba y la máquina les va a preguntar dónde quieren guardar el dibujo. Aquí está el nombre, brazo mecánico. Yo lo voy a mandar a guardar en el escritorio. Así que escojo aquí escritorio, brazo mecánico PDF y le doy guardar. ¿Qué debería pasar? Que ahora a mí en el escritorio me aparezca un archivo que se llame brazo mecánico en PDF que contiene el dibujo. ¿Ok? Y bueno, lo que tengo simplemente es que abrirlo. Aquí lo tengo. Me lo va a mostrar en el browser. Vamos a esperar que aparezca. Ahí está. Y bueno, faltó el borde, que no salió por alguna razón, pero ya ustedes pueden ver que tienen el dibujo terminado, impreso en un PDF, y que de aquí ya lo único que tienen que hacer es llevarlo a una impresora a que se los imprima. Con respecto a la impresión, les comento, las impresoras
En las tiendas de impresión, por lo general, siempre hay inconvenientes por el tema del tamaño del papel, porque no todas las impresoras tienen el tamaño de papel adecuado. Entonces, hay veces mejor imprimirlo en un tamaño más grande y después recortar a la medida. Cuando nosotros damos los cursos presenciales, yo le exijo a los estudiantes que me presenten el trabajo con la medida exacta. Es decir, tienen que recortarlo con la medida exacta. En el caso virtual, pues ustedes van a entregar el PDF en PDF, en digital, así que no tienen que preocuparse por eso de momento. Ya cuando hagamos el proyecto final, sí probablemente les pida que lo impriman, pero eso todavía falta bastante tiempo por delante. Entonces, aquí con este punto terminaríamos el proceso de impresión de láminas en AutoCAD. Y de aquí en adelante, para todas las láminas lo vamos a hacer de esta manera. Y siempre lo van a imprimir en PDF y lo van a entregar en digital de esa forma como lo estoy indicando acá. Por eso es importante que acá en el cajetín de rotulación estén sus datos, porque ya la hoja de presentación no haría falta, sino que sus datos aparecerían aquí en el cajetín. Muy bien. Con este punto entonces finalizamos esta parte del curso y será hasta